Buenos días, hoy venimos a realizar la entrevista del programa de psicología en cuanto a la ampliación de concepciones que estamos trabajando de los temas de sujeto, subjetividad e identidad, al cual tenemos una invitada muy especial que ha regalado unos minutos, profesional del área académica, especialista en filosofía, que nos va a permitir hacer un diálogo en relación a estos temas. Dentro de lo que se ha trabajado de las concepciones, tenemos al sujeto desde un punto de vista filosófico, entendido como una persona o un sujeto que está hecho de ideas y que estas ideas forman su personalidad. También tenemos autores como Morin que lo toman desde la parte biológica, la parte cognitiva y la parte cultural, y estos tres elementos constituyen nuestro sujeto. Este sujeto está inmerso también dentro de sus pensamientos, como lo hablaba la parte de la filosofía, y estos pensamientos hacen que hablemos de otro tema, que es la subjetividad. La subjetividad entendida como Corral y otros autores como el conjunto de creencias, valores y principios que identifican y caracterizan a un sujeto. En esa identificación, este sujeto se puede reconocer como individuo y como miembro de una comunidad. Mi nombre es Daisy Patricia Aguilar Torres, del programa de psicología, tercer semestre, del curso de sujeto y interacción social, del grupo 4005-75. Hoy es 11 de octubre de 2018. Vamos a profundizar en los temas que hemos mencionado: sujeto, subjetividad e identidades, con nuestra invitada, la docente Nancy Santana, profesional del área de filosofía, que labora en la institución educativa rural departamental Miñay-Ticha, del municipio de Huachetá. Una docente que nos puede colaborar y nos va a ampliar en debate los cuestionamientos que tenemos en relación a este tema. Nancy, bienvenida a nuestra entrevista. Gracias por el tiempo que nos permites compartir contigo. Con mucho gusto, profe. Bueno, estamos hablando sobre el diálogo, sobre las consideraciones y concepciones que tenemos de sujeto, subjetividad e identidad. Para ti, ¿cómo crees o qué opinas de qué entiendes por sujeto? Bueno, dentro de las concepciones de sujeto igual podemos encontrar muchas, ¿sí? Pero pues la que de pronto más me ha llamado la atención y con la que estoy más de acuerdo es con la teoría de Immanuel Kant, que nos dice que el sujeto es el actor de sus propios actos, ¿sí? Pero que a la vez pues establece algunas propiedades dentro de su ser, como cualidades, características y formas de ser. Entonces pues Kant nos plantea que el sujeto tiene esas capacidades de llegar a ser, pero dentro de algunos límites, ¿sí? Entonces la sociedad lo que pretende hacer es que normalmente adquiramos un tipo de personalidad que se quiere, pero pues el sujeto si está limitado entonces adquiere la posibilidad que él desea, no lo que la sociedad. Es esencia de él y se acomoda en ciertas veces a lo que quiere una sociedad. Nancy, bueno, ya me estás respondiendo la segunda inquietud cuando vamos a subjetividad, más o menos que de identidades, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees en cuanto a esos dos conceptos? ¿Qué relación tienen? Ok, bueno, la subjetividad también es tomada como la percepción que se tiene de algunas cosas con relación a un punto de vista muy personal, ¿sí? Entonces es como que lo que yo opine con relación a un tema determinado, pero no sin tener en cuenta, más bien sin tener en cuenta como referente teórico de este tema. Pero en cuanto a la subjetividad, a mí me ha gustado mucho la teoría del mito de la caverna de Platón, que nos plantea que de pronto el sujeto está inmerso dentro de una sociedad, pero que esta sociedad está limitada a dos mundos, ¿sí? Al mundo ideal y al mundo sensible. Entonces nosotros tratamos como que siempre de estar en un mundo donde es solo apariencia, ¿sí? Entonces, para realmente ser subjetivos,
estamos como siendo un poco ilógicos, porque estamos solo mirando la percepción de lo que nos rodea, pero no de lo que realmente es. Bueno, y entonces en consideración a eso, ¿tú crees que qué procesos se dan de subjetividad, ¿no? Si estamos muy, pues nos influyen todos los elementos externos, pero también está nuestra lucha interna de ser el individuo que quiere ser. Sí, o sea, por un lado encontramos el sujeto que quiere ser, ¿sí? Pero por otro lado encontramos la misma sociedad que quiere que seamos de acuerdo a. Entonces, por ejemplo, Platón en su mundo de las ideas plantea que todo lo que está prácticamente son moldes de una idea superior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Dios creó al ser humano como un molde, pero ese molde es multiplicado. Pero somos eso, simplemente figuras que poseemos diferentes características, diferente esencia en nuestra personalidad. Entonces, pues la subjetividad como que quiere llegar es, bueno, cómo nosotros, o cuál es esa percepción que tenemos de las cosas, pero de acuerdo a lo que son, no a lo que aparentan ser. Bueno, y en ese orden de ideas, el sujeto que quiere ser, pero que también hace parte, es una necesidad de ser parte de una comunidad, ¿cómo ayuda, cómo contribuyen esos procesos de subjetivación a conformación de comunidad? ¿El sujeto cómo conforma la comunidad? Sí. Ok. La comunidad pues está dada por diferentes grupos, ¿sí? Entonces el sujeto lo que quiere hacer es como tratar de amoldearse a cada uno de esos grupos para poder vincularse a ella, ¿sí? Si el sujeto actúa de acuerdo a su personalidad, que de pronto estamos ahí hablando un poquito de identidad, ¿sí? Entonces, en cuanto a que identidad, por ejemplo, entendemos de que es como las características propias del ser. Pero mientras el sujeto no puede ser idéntico en su totalidad porque la misma comunidad le exige que sea de otra forma para ser aceptado dentro de ella, ¿sí? Entonces el sujeto tiene que cambiar de pronto estilos de vida, formas de ser, de actuar, de pensar para poder llegar a ser vinculado o aceptado dentro de una comunidad sin ser rechazado o juzgado de esta misma forma. O sea que hablaríamos de que el sujeto tiene una necesidad de adaptación a una comunidad por lo que tú dices, para poder recibir como dada por la misma un sociedad, reconocimiento, sí. ¿sí? Y me imagino se ubicará dentro de un rol dentro de esa, Okay. de esa misma pues comunidad. más que reconocimiento es como la necesidad de ser aceptado. Entonces muchas veces fingimos ser alguien que no somos por estar vinculado dentro de un grupo, dentro de una comunidad. Bueno, hablamos de reconocer unos lugares o que en tu rol como docente puedes reconocer unos lugares o qué lugares reconoces que te permiten ver cómo se construyen esos procesos de subjetividad e identidad, digamos, en el rol tanto de familia como el académico. Bueno, pues digamos que el principal lugar para identificar el tipo de sujeto y subjetividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es el primer lugar como tal es la familia, ¿sí? Y la comunidad, pero ya dentro de ellos, por ejemplo, encontramos como espacios deportivos, las mismas bibliotecas, ¿sí? Son sitios que nosotros podemos formarnos como sujetos y donde podemos adquirir un tipo de subjetividad que no sea tan obligatoria de acuerdo a una sociedad, sino que seamos un poquito más conscientes de lo que son las cosas sin necesidad de sentirnos obligados a hacer de otra forma. Bueno, hablando de esos lugares y que se busca tener ese proceso de identificación, ¿consideras que los territorios inciden en los procesos de construcción del sujeto, su subjetividad e identidad? Sí, claro que sí, sí es muy importante, no es que sea importante, sino más bien desafortunadamente en el medio en el que nos encontramos, ¿sí? Estos entes que nos rodean nos obligan a crear un estereotipo del querer ser de determinada forma. Bueno, Nancy, para ti, ¿qué relación puede existir entre lo que estamos hablando, territorio, subjetividad, procesos de generación de identidad? ¿Qué relación puede haber? Bueno, yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
necesariamente para que el sujeto pueda llegar a ser, tiene que desenvolverse dentro de una sociedad, ¿sí? No podemos estar aislados de ella, porque nosotros necesitamos de la sociedad y la sociedad necesita de nosotros. O sea, para que haya como una coexistencia del ser, necesita estar esa interacción constante. Por ejemplo, hay algo importante ahí con el concepto, por ejemplo, de identidad y sujeto, y es que Heráclito de Éfeso, por ejemplo, nos plantea el devenir y el cambio constante, ¿sí? Entonces, el sujeto nace, pero a medida que va avanzando en su formación, la misma sociedad hace que éste empiece a adaptarse y a adquirir cambios dentro de su personalidad, ¿sí? Entonces, él nos habla del devenir, y ese devenir es un cambio constante. Muchas veces nosotros mantenemos ese cambio constante y no nos damos cuenta. Cuando de pronto determinamos, bueno, pero yo no era así, es simplemente porque en el medio en el que estamos nos está haciendo cambiar de determinada forma, o sea, de una forma inconsciente, llamémoslo así, ¿sí? Cuando yo hago un autoexamen, bueno, ¿qué pasa conmigo? Simplemente son cambios que se han generado en mi personalidad de acuerdo al contexto en el que estoy. Es decir, que somos influenciables. Ajá. Es una parte de la influencia del contexto. Pues sí, desafortunadamente sí, porque igual, o sea, si nosotros tuviéramos una identidad propia, seríamos de determinada forma en el lugar que fuera, ¿sí? Bueno, entonces, hablando de esa influencia, hablando de sujeto, de subjetividad e identidades, y de acuerdo pues al rol que tienes como docente, ¿qué prácticas crees que se realizan en la comunidad que permiten generar esos procesos de identidad en tu práctica? Ok, bueno, principalmente en mi práctica como docente, el mayor enfoque que se hace en cuanto a identidad es la construcción del proyecto de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es acá en esa formación de ese proyecto de vida que de pronto nosotros empezamos a construir con el estudiante desde grado sexto, ¿sí? hasta que el estudiante está en grado 11. Pero lo ideal es que desde el comienzo el estudiante empiece a tener un horizonte de su vida, ¿sí? Entonces, que diga, bueno, yo quiero ser un abogado. Entonces, desde el comienzo, desde el grado sexto, empiecen a plantear qué es ser un abogado, qué leyes, qué normas, qué tipos de derecho existen, ¿sí? Y él empiece a plantearse metas a corto, mediano y largo plazo, de modo que por allá en noveno digan, bueno, como mi plan es, mi proyecto de vida es ser abogado, entonces ya he investigado en qué universidades puedo estudiar, cuánto cuesta la carrera, cuáles son como esas estrategias que voy a empezar a implementar para llegar ya un poco preparado a la universidad, si realmente sí va a ser mi profesión, si es lo que me gusta, si es lo que me apasiona, o tengo que cambiar de profesión porque no es lo que me gusta. En algún determinado momento quiso ser, pero investigando un poco ya no. Entonces, pues ese proyecto de vida de pronto es como lo más enfocado a la identidad. Sí, que sepa, por ejemplo, qué es en este momento, qué es lo que quiere llegar a hacer. Y si, por ejemplo, quiero llegar a ser, ¿no? Retomamos el ejemplo anterior, abogado, entonces, ¿cuáles son como esas funciones que tiene un abogado? Y empiece a formarse desde ya, su carácter, su voluntad, sus principios, todo lo que maneja un abogado para ser un abogado correcto. Bueno, eso lo hablamos, bueno, el ámbito académico, entre las prácticas que tú realizas como en tu profesión. Hablamos también, pongamos un contexto muy cotidiano que es los medios masivos de comunicación y de consumo. ¿Qué tanto crees que los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidad qué influencia, ¿no? tiene, digamos, en este aspecto en la persona? Ok, bueno, vuelvo a retomar la idea del mito de la caverna de Platón, ¿sí? Por allá cuando hablamos un poco de subjetividad. ¿Por qué? Porque en este mito de la caverna nos hablan de que nosotros somos personas ignorantes, ¿sí? O sea, somos unas personas con muchísimas capacidades, pero estamos en un mundo masivo de comunicación, ¿sí? Donde se nos presenta cantidad de engaños. Y prácticamente es lo que vemos acá a nuestro alrededor, ¿sí? Nosotros somos como esas personitas que estamos allá encadenadas en medio de la ignorancia, creyendo que todo lo que nos muestran es una realidad. Entonces los medios masivos de comunicación lo que hacen es tratar de vender determinadas cosas para engañarnos como personas. Por lo tanto, nos venden identidades, nos venden formas de ser, formas de vida que en realidad no son. Y es ahí donde de pronto tiene que salir ese
sujeto como tal, ¿no? O sea, ya de salir de su personalidad y de pronto hacerla valer entre eso que puede estar interfiriendo dentro de sus planes, porque tiene que, pienso yo que debe tener algo muy claro de su ser de persona para que sepa seleccionar tanto lo que le sirve de acuerdo a sus criterios, sus principios, y le sirven y le aportan, digamos, a ese proyecto de vida que tú hablas con los chicos, y saber decir, bueno, esto hace parte de la masa, de lo que uno de pronto por presión social realiza, y también que la persona sepa decir, no, esto no cabe dentro de mis principios. Pero si hablamos de que influye bastante lo que los aportes que tú dices de este filósofo, en cuanto que lo de afuera realmente es casi que desconocido, porque es un engaño. Sí. O sea, todo lo que vemos a nuestro alrededor es un engaño, ¿sí? Tenemos que investigar más allá para poder llegar a una realidad concreta. Pero entonces, por ejemplo, ahí dentro del mismo mito de la caverna, que es, digamos, planteado por Platón, pero quien realmente lo escribió o quien realmente lo planteó fue Sócrates, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta teoría socrática dice, conócete a ti mismo, ¿sí? Entonces, antes de que nosotros queramos llegar a conocer el mundo, conocer a otras personas, tengo que hacer un autoexamen y conocerme a mí mismo para poder establecer una identidad de quién soy, qué es lo que quiero llegar a ser. Y de acuerdo a esta misma teoría, entonces poder llegar a ser un gran ser humano. Entonces, por ejemplo, en la relación que tenemos ahí, qué es sujeto y qué es identidad, podemos plantearlo desde la teoría socrática. El sujeto es simplemente el ser que quiere llegar a ser de acuerdo a una identidad establecida por su propio ser. Sí, bastante sería esa la idea, ¿no? De que sí, nos formáramos bajo esa filosofía. Bajo ese criterio, sí, filosófico. Bueno, y atendiendo a eso, ya para acabar, Nancy, así como dices, ahora existen grupos minoritarios, ¿sí?, que no son digamos, de una comunidad global aumentada, sino que hacen parte, digamos, de la diferencia. ¿Estos grupos, crees que estos grupos minoritarios aportan, pues, a la comprensión de un grupo social? ¿Sí pueden ayudar? ¿Y cómo sería el reconocimiento de los procesos de identidad de estos grupos? Ok, bueno, resulta que muchas veces esos grupos minoritarios los vemos opacados o consumidos por la gran sociedad en la que estamos vinculados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces a la persona le da miedo reconocer lo que es, precisamente por el juzgamiento de los grandes grupos, ¿sí? Entonces, como que la mayoría son los que mandan, y si yo no estoy, si no soy como ellos, pues como que me van a juzgar de determinada forma. Pero hoy en día, pues esos grupos minoritarios están siendo aceptados por la sociedad, y de una u otra forma se está creando como una reglamentación para que sean aceptados, ¿sí? Pero pues aún le cuesta a la misma sociedad hacer como esa aceptación a una persona diferente a como soy, ¿sí? Entonces es muy difícil aceptar la diferencia de creencias, de culturas, de género como tal. Entonces es muy difícil como el proceso, pero es muy importante. Además, si yo quiero mantener mi propia identidad, tengo que primero aceptarme como soy, y mostrarme al mundo como soy, no estar ahí en la oscuridad aparentando lo que no es, ¿sí?, sino mostrarme como soy, quien me aceptó perfecto y quien no, simplemente respeto y ya. De acuerdo, totalmente de acuerdo en que hoy en día no es solo hacer parte de un mundo global, sino que también existen las diferencias, y esas diferencias son para respetarlas y tolerarlas en nuestros procesos de identificación. Nancy, yo te agradezco pues la oportunidad que nos das de debatir sobre estos temas, de ampliar más el conocimiento. Me voy con muy buenas riquezas. Gracias por esos minutos en los que nos compartes. Con mucho gusto.